Bueno, vale, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, contanos, ¿cómo llegaste al consejo? Bueno, camino largo, pero la realidad es que yo vengo del periodismo, del sector privado, trabajé toda mi vida en el sector privado, muchos años al frente de un programa de televisión diario, que tenía una duración además de 2 horas, aquí iba en vivo, una experiencia hermosa que atravesé con mis compañeros, con quienes aún tengo vínculo. Ese fue el antes de esta vida que hoy por hoy estoy llevando a cabo. Y la verdad que estar al frente de un programa de televisión, con todo lo que eso implica, no es lo mismo trabajar tal vez en un diario, en una radio. Bueno, ahora cambiaron un poco las cosas, pero el programa de tele siempre te da otro tipo de exposición, de visibilidad. Entonces, eso, el estar todos los días en pantalla y el generar un vínculo con los televidentes muy cercano, fue mi trabajo previo a este consejo, sin pensarlo en realidad, porque nunca me imaginé estar ocupando una banca en este órgano legislativo, ahora renovando ese mandato a partir del 10 de diciembre. Y bueno, la verdad que ese antes fue muy gratificante para mí. Fui muy feliz siendo periodista, tuve experiencias laborales muy enriquecedoras en todos los medios, por eso te digo que aún soy amiga de mis compañeros de trabajo, de quienes fueron mis compañeros de trabajo, y hoy estar aquí en el consejo, también viviendo una experiencia única, también muy feliz, estoy muy feliz de este trabajo que conocí haciéndolo, pero del cual me he enamorado, y eso hace que todos los días me levante con muchas ganas de seguir trabajando y con mucho empuje, con mucha intensidad. Soy bastante intensa con el trabajo y eso me motiva mucho. Y creo que también algo de eso tuvo que ver el triunfo de junio, el triunfo de las últimas elecciones legislativas que tuvimos en la ciudad, que me permitió, junto al proyecto político que me tocó liderar en esta oportunidad, ser los ganadores de la elección. ¿Recordás cómo fue tu primera sesión? Bueno, mi primera sesión, la de Asunción, fue el primer discurso que di, fue bravo, porque la verdad que tenía muchos nervios. Yo me armé el discurso, como hago siempre, pero en esa oportunidad también hablaba de mi familia, de lo que fue el acompañamiento de mi familia en todos los meses de campaña, que sin duda son muy difíciles, porque uno tiene que estar en todos lados y siempre con un mensaje claro, preparado, listo para responder cualquier pregunta que surja, para hacerse cargo de cualquier situación que se dé en los barrios, o ponerle el pecho a la situación en los barrios. Entiendo que es tal vez lo más difícil de todo esto. A mí siempre eso me fue lo más sencillo, pero porque, como te decía, yo ya vengo con un trabajo previo que hizo que este reencuentro con los vecinos en los barrios no me sea tan difícil, tan complejo, tan cuesta arriba. En mi caso se hizo más llevadero, pero también había que estar preparado para cualquier situación que se presente allí. Así que venía de todo ese proceso. Nosotros en aquel momento perdimos las elecciones, pero recuperamos una banca. Entonces, para nosotros ese triunfo había tenido como otro gustito más allá de la derrota electoral. Y fue intenso, fue el momento, lo recuerdo, lo tengo muy presente. Estaba la sala colmada, llena de gente, había muchos compañeros que habían asistido a la sesión para darme su apoyo, así que fue muy emocionante. Y como te decía, nombré mucho a mi familia, no sé cómo será el discurso del 10 de diciembre, ya lo estoy preparando mentalmente, pero todavía no lo bajé al papel. Pero en aquel momento mi nene era muy chiquito, entonces necesité sí o sí del acompañamiento de mi mamá y de mi papá en la campaña. Aparte era mi primera experiencia,
en todo sentido, entonces era una novedad tras otra, y el discurso fue apuntado ahí, y nada, después arrancamos con todo, pero lo tengo muy presente. Y después sí, estuve algunas sesiones tal vez más callada, aprendiendo un poco lo que hacían mis compañeros de banca. En aquel momento ocupaba una banca Brenda Vimo, estaba como concejal. Yo estuve 2 años compartiendo el bloque con ella, así que también aprendí mucho de Brenda. Y de Juan, que aún sigue estando, pero que también en aquel momento estaba dando sus primeros pasos en este órgano legislativo. Así que sí, lo recuerdo. Y si me pedís que te lo describa en una palabra, emotivo. Sí. ¿Cuál crees que fue el mejor proyecto que presentaste? Bueno, es difícil elegir uno porque presenté más de 200 proyectos en estos 4 años de gestión. Y si me permitís, voy a elegir 3. Dale. Que fueron tal vez los más significativos para mí. No cobrar más el libre deuda a aquellas personas, a aquellos conductores que no cometen ninguna infracción. Un premio para quienes hacen bien las cosas en las calles de nuestra ciudad. Esa era la idea, el objetivo. Otro de los proyectos que también me movilizó mucho fue la copa de leche para la Escuela Nicolás Avellaneda. Nosotros gestionamos en el marco de Consejo Joven, con la escuela, con los alumnos, la copa de leche para más de 400 estudiantes. Hacen jornada extendida y a muchos se les complicaba volver a su casa a la hora del mediodía y por eso necesitaban de un apoyo, de un acompañamiento por parte del Estado. Lo trabajamos con los alumnos, con los directivos y finalmente el gobierno provincial, la gestión provincial anterior, antes de dejar su mandato, firmó esa copa de leche, la hizo posible. Y Plaza Feria, garantizarle el trabajo a más de 65 artesanos en la ciudad, cuando nosotros tenemos otras facultades en este consejo. Para mí fue muy movilizante, porque ahí dejo una huella, y a los trabajadores, ¿no? En este caso a los artesanos, que para mí particularmente no es menor. ¿Considerás que fuiste cercana a los vecinos? Vos sabés que nosotros eso lo charlábamos mucho con mi secretaria, con María Emilia Sánchez, que me acompaña. Trabajamos codo a codo con Mili todos los días aquí en el Consejo y también gestionando mucho para los vecinos, y nos preguntamos en algún momento si todo ese trabajo que veníamos haciendo, a veces silencioso, se iba a ver reflejado en las urnas. Eso nos preguntábamos en la previa de la campaña, te diría, más que de las elecciones, cuando estábamos definiendo si íbamos a ir en busca de una reelección. Y sí, y se vio ese trabajo que hacíamos y que hacemos diariamente, tan comprometido, tan empático, tan presente, ¿no? Y la verdad es que es muy gratificante, porque bueno, eso después lo vimos en los números finales, en la elección, pero después pasaron las semanas y lo analizábamos con ella y decíamos, pucha, sí, lo que no sabíamos si iba a suceder terminó pasando. La gente notó nuestra cercanía, la valoró y por eso se dieron así los resultados. La gente vio ese trabajo comprometido y ahí ya no importaron los sellos, la plata, las operetas mediáticas. Todo eso no interesó y la gente valoró el trabajo que yo hacía desde mi banca y que hago todos los días con mucho compromiso, no sola, siempre acompañada por mi secretaria, por mi bloque, por Juan Sen, por Martín Raca, por Paz Caruso, ahora también con Maxi Postovit, ahí bancando siempre, y me quedo con eso. A veces el trabajo diario no sale a la luz, no se expone, no se visibiliza, no se muestra, pero está, y eso quedó demostrado en las últimas elecciones. ¿Por qué decidiste ir por un periodo más? ¿Te quedó algo en el tintero para seguir haciendo? Porque tengo mucho para ofrecer.
no me quedó nada en el tintero, por lo menos hasta este 2025, hasta diciembre de este 2025 hice todo, pero siempre hay mucho más por seguir haciendo. Los proyectos van surgiendo permanentemente, las cuestiones pendientes que uno creyó que a lo mejor en su momento las pudo cerrar, de nuevo aparecen. Entonces, creo que tengo mucho trabajo aún por ofrecer, muchas ganas. Estoy muy comprometida con el trabajo y siempre digo, seguramente hay gente que le guste un poco más, le guste un poco menos como trabajo, pero lo que no está en discusión es mi entrega permanente. Entonces, a partir de ahí, se me abre otro desafío a partir del 10 de diciembre de este 2025, con este nuevo mandato que voy a asumir y quedarme con esto, que renuevo un mandato, ¿no? La gente, con el apoyo que me dio en junio, revalida el trabajo que hice durante los 4 años anteriores y apuesta a que siga siendo su voz en el Consejo. Creo que ese acompañamiento se vio reflejado en las urnas, esa validación se vio reflejada en las urnas y eso me entusiasma aún más. Yendo a lo que va a ser ahora, bueno, tu futuro mandato, ¿qué es lo que más te preocupa de la ciudad? La lejanía que tiene la municipalidad, el Estado local hoy con los vecinos. Hoy el municipio desconoce las verdaderas problemáticas de la gente y te das cuenta por cómo se está manejando, por las prioridades que tiene el gobierno municipal hoy en la ciudad, que son completamente otras a los que tiene la gente en los barrios. La gente te plantea una situación hoy muy dramática en cuanto a cuestiones de salud, en cuanto a cuestiones de viviendas. Pienso en los planes habitacionales y por eso lo traigo también a colación. La gente ya no llega a pagar un alquiler, la derogación, y a veces, con esto también quiero ser clara, no todo depende del intendente, del mandatario local, pero sí, ante este escenario vos tenés que salir al cruce, con propuestas locales, como lo ha hecho siempre Rafaela. Gobierne quien gobierne, en nación y en provincia, se ha articulado, se ha gestionado. Entonces, a partir de eso, entender que esta es la realidad que hoy estamos viviendo, nos toca atravesar y ponerse a trabajar en consecuencia de esa realidad. Y eso me parece que es lo que no está haciendo la gestión de Viotti, ¿no? El gobierno local. Ellos tenían una agenda, un trazado, una gestión trazada por cierta línea, pero hoy la situación es otra. Entonces, por más que vos hayas asumido la intendencia con ciertos objetivos, las necesidades y los reclamos hoy pasan por otro lado. Entonces, vos más que nunca tenés que estar cerca de la gente para entender y, por supuesto, dar respuestas a las situaciones que se van presentando, según tus posibilidades, por supuesto, ¿no? Porque entiendo también que hoy el municipio no puede salirle al cruce a todo, pero sí empezar a articular teniendo en cuenta que las cosas pasan por otro lado, los problemas pasan por otro lado, las demandas pasan por otro lado. Y eso me parece que es lo que no está entendiendo hoy la gestión de Viotti. En estos 4 años que se te vienen, ¿qué te gustaría lograr? Muchas cosas, muchas. Siempre, como te digo, lo de Viotti, que pienso que él vive una realidad paralela. Primero, entender que uno tiene que salirse de ese microclima en el cual vivimos, por lo menos quienes trabajamos en estos ámbitos todos los días. Y ese también es un desafío que me planteo todos los días cuando me levanto. Entender que las cosas pasan por otro lado. Cuando vos podés focalizar ahí, las cosas se van dando solas. Cuando vos entendés que la vida pasa más allá de Moreno 8, que las cosas suceden más allá
de este edificio municipal, que la verdadera necesidad está muy lejos de Moreno 8. Entonces, también me lo planteo yo, entenderlo así todos los días, porque si no quedás en esta burbuja que te aleja de lo que siente, de lo que sufre la gente en su día a día. Entonces, en esa cotidianidad que a veces a uno le parece tan lejana, eso me planteo, no perder el rumbo, no perder la cercanía. Y a partir de ahí sale todo solito. Para finalizar, ¿quién fue y quién va a ser la concejal Valeria Solerman? La que fui siempre. Yo creo que la gente también eso lo entiende y lo celebra, porque todavía cuando ahora me mandan mensajes, me hablan de cuestiones del pasado, muy características de mi personalidad, y que todavía ven esa personalidad en mi presente, que yo ya soy una mujer grande, o sea, yo no soy la piba de 30 años que conducía bien despiertos, ya soy mamá, tengo la crianza de un hijo a cargo, he pasado los 40 años, soy una mujer, si bien conservo el mismo perfil y ciertas características que están vinculadas con mi personalidad, también maduré en estos años. En algunos aspectos, en otros no, pero en algunos sí, y eso, quiero que vean una mujer madura, una mujer que supo hacerle frente a distintos desafíos que la vida me fue planteando y bueno, y que aquí estoy, más fuerte que nunca, para seguir dándole batalla a todo lo que se viene. Muchísimas gracias, Vale. A ustedes.